pero muy buenos días reciban todos mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Y hoy estaremos tratando este tema que tiene que ver con el conflicto que se está generando en estos tiempos, en estos días. ¿A favor de quién debe estar en esta guerra? Es el título de la reflexión del día de hoy. ¿A favor de quién debes estar en esta guerra? Y sabemos que es un conflicto que ha despertado la atención, ha llamado la atención de, podemos decir, de todo el mundo, de todas las naciones. Y es un conflicto sobre el cual los cristianos también hemos puesto nuestra atención, porque se trata del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y también podemos decir que hay posiciones diferentes, hasta encontradas en el pueblo cristiano. Y la palabra del Señor nos llama a que nosotros, como cristianos, debemos estar en unidad. Vea lo que dice la palabra. Yo pues, que estoy preso por causa del Señor, dice el apóstol Pablo a los Efesios, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Oiga lo que dice este tercer versículo del capítulo 4 de Efesios. Procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo habla de que nosotros debemos tener unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Siempre los cristianos tenemos que procurar y debemos procurar estar en unidad de criterios, de decisiones y de acciones. En este caso, como dije, hay diferentes posiciones al respecto de esta guerra. La verdad es que no podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor, hasta en el Antiguo Testamento, sobre todo qué pasaba con el pueblo de Israel cuando se olvidaba de Dios, se iba a los Baales, daban la espalda al Dios Todopoderoso, se olvidaban de los mandamientos y estaban en pecado. Venían guerras y eran vencidos, vendían calamidades tremendas sobre el pueblo de Israel. Este caso no ha sido la excepción. No podemos pensar que el pueblo de Israel, a pesar de que estaban celebrando los ortodoxos judíos el Sukkot, la fiesta llamada también de los tabernáculos o de las enramadas, estaban ya en su último día, cuando termina ya esta fiesta de leerse toda la Torá, y ellos estaban en su conmemoración, podemos decir, pero había un gran número de personas, judíos y no judíos, celebrando otras fiestas que nada tenían que ver con las fiestas que Dios ha establecido para este pueblo, o las conmemoraciones que Dios ha establecido. Y todos hemos visto las imágenes, lo que pasó con esos jóvenes en esa celebración, en esa fiesta de música electrónica, donde tenían una estatua de algún personaje no precisamente relacionado ni con el judaísmo ni con el cristianismo, mucho menos, sino con religiones orientales. Y sabemos lo que pasó básicamente en ese lugar donde estaban celebrando la fiesta electrónica, la matanza que hubo. La mayor parte de los secuestrados fueron tomados de allí, una gran parte. En fin, el Señor está siempre advirtiendo a su pueblo que esté en santidad, que se mueva bajo los mandamientos que Él ha establecido, que no se aparten, que no se contaminen con el mundo. Pero Israel también, cuando digo Israel, digo el pueblo, la gente, el común de la gente, muchos
se han apartado de los lineamientos, de los mandamientos que Dios ha establecido como norma de conducta y de vida para ellos. Por eso suceden las cosas. Y vimos las imágenes y las hemos vuelto a ver y realmente es deplorable eso que ha sucedido. Ahora bien, ¿qué actitud debemos asumir nosotros como cristianos? Debemos orar, sí, clamar para que cese las muertes, para que se ponga fin a la barbarie. Eso sí, debemos orar para que cese esa barbarie y cese la injusticia. Por otro lado, se está esperando en estos días una arremetida, una respuesta, al parecer, más contundente del pueblo de Israel en contra de estos terroristas del grupo llamado Hamas. Y sabemos que la guerra de Israel con el pueblo árabe, en este caso de los palestinos, en los últimos tiempos, pero es una guerra que viene de muchos siglos atrás, de muchos años, a pesar de que tienen un tronco común de donde provienen ellos como nación, como personas. Nacieron de los pueblos, el pueblo de Palestina, el pueblo árabe y el pueblo judío son pueblos semitas. Semita quiere decir descendiente de Sem. Y recuerde que Sem era uno de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Son estos palestinos y los judíos y los árabes en general descendientes también de Sem. Son semitas. O sea, tienen la misma raíz, pero están divididos a partir de Abraham. Recuerde que Abraham se allegó a su criada Agar y nació Ismael, padre de los árabes. Y de Sara nació Isaac, que es el padre de los judíos, podemos decir. Aunque todos reconocen a Abraham como padre, tanto judíos como árabes. Entonces tienen un origen común. Pero el conflicto comienza por la tenencia de la tierra llamada Palestina, una tierra a la cual el Señor mandó a Abraham que habitase, y el Señor se la entrega a la descendencia de Abraham. Debido a vamos a hacer algo de historia brevemente para no extenderme, debido a los desplazamientos, como se llaman ahora, del pueblo de Israel, que fueron llevados a cautiverio a Egipto, a Babilonia, etc. La tierra llamada Palestina ha sido ocupada por diferentes grupos árabes, principalmente. Y al regresar estos de Egipto, encontraron la tierra ocupada, principalmente por los cananeos. Y entonces vino el desalojo de parte de Israel de esos territorios de esta gente. Y esas guerras han sido constantes a través de la historia, tanto así que dando un salto, sabemos que en años no muy lejanos, el pueblo de Israel fue reconocido como nación. Se creó el Estado de Israel, si mal no estoy, en 1948, en el mes de mayo. Y al día siguiente de crearse el Estado de Israel, comenzaron las guerras de los árabes contra el Estado de Israel con más intensidad. Israel ha salido victorioso en todo esto, y es más, en la guerra llamada de los 6 días, aumentó su territorio tomando los altos del Golán, allá en la frontera con Siria, y también tomando la península de Sinaí, en su frontera con Egipto. En fin, extendió, pero le fue obligado a devolver parte de estos territorios. Por su parte, el pueblo que reclama este territorio, pueblo árabe, en este caso palestinos, ha sido confinado, podemos decir, en un territorio llamado la Franja de Gaza y otro territorio al oriente de Israel, al lado derecho del Jordán, llamado Cisjordania, limitando también, lógicamente, con Jordania. Pero la zona de la Franja de Gaza era la zona que antiguamente, habitaron los filisteos. Recuerden, los filisteos que
siempre tuvieron conflicto contra Israel. Acuérdese, en los tiempos de Saúl, primer rey, combatió a los filisteos, David combatió a los filisteos, y siempre han sido enemigos del pueblo de Israel. Entonces, esta es una enemistad de muchos siglos atrás, y ha sido agravada porque a Palestina no se ha reconocido su territorio para tener una nación con identidad establecida en esos territorios. Actor de estos hechos también, aunque ahora en estos tiempos aparecen, o no aparecen, mejor dicho, están detrás de bambalinas, es Inglaterra. El Imperio Británico en aquel entonces fue encomendado, después de terminar la Primera Guerra Mundial, de administrar estos territorios conocidos como Palestina. Y ellos prometieron tanto a los israelitas como a los palestinos la conformación de sendos estados. Le cumplieron a Israel, pero a Palestina no. Y vienen las dificultades, los problemas. Claro, lógicamente a Israel no le conviene que se cree un estado palestino ahí en esos territorios, porque agravaría más la situación de seguridad del pueblo de Israel. En fin, lo que quiero decir en este corto resumen histórico, podemos decir también, es que es un conflicto complicado, no fácil. Surge la Organización de Liberación de Palestina al mando de Yasser Arafat, el cual decide, después de mucho tiempo de guerra contra Israel, contra los judíos, decide cambiar de estrategia, dejar la guerra y transitar el camino diplomático para tratar de conformar el Estado palestino. Hizo avances al respecto, fue aceptado por la ONU, hizo muchas reuniones y tuvo algo de avance y aceptación en el ámbito mundial. Pero, si mal no estoy, en 1987-84 surge el grupo Hamás, un grupo ya radical que decide seguir peleando como lo hacía antiguamente la OLP, para destruir al pueblo de Israel y para formar el Estado palestino. O sea, Hamás tiene dos principios fundamentales para ello, que uno es la destrucción del pueblo de Israel. Ellos no quieren negociar, no van a negociar. Y número dos, crear el Estado palestino. Así es que no es fácil la situación con este grupo Hamás, porque es un grupo radical, no abierto al diálogo, sino cuya finalidad es destruir a todos los judíos, al pueblo de Israel. Entonces eso es complicado. Así que nosotros como cristianos lo que debemos hacer es orar, como dice la palabra, por la paz de Israel y también por aquellas personas que están padeciendo los horrores de la guerra, de un bando y del otro. Hay personas que no son guerreristas, tanto en el lado de Israel y lógicamente también en el lado palestino. Personas que no están de acuerdo con la acción de Hamás, aunque son palestinos. Entonces, son personas que están ahora mismo padeciendo necesidades, niños, jóvenes, de ambos bandos se ha sufrido. Lógicamente, el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, más bien, ha decidido emprender una ofensiva fuerte contra Hamás. Entiéndese bien, no contra el pueblo palestino, sino contra Hamás. Pero Hamás está utilizando a los civiles como escudo y no les permite salir de los territorios para enfrentarse directamente al ejército de Israel. Entonces están escondidos detrás de los civiles en la franja de Gaza, principalmente en la ciudad de Gaza. Así que nosotros debemos orar para que estas personas de un bando y del otro sean guardados por el poder de Dios y que prontamente venga la paz a Israel. Muchos miran lo que está haciendo Israel como una venganza de Israel por las muertes de más de 1,000 personas en el pueblo judío a manos de Hamás. Pero ellos miran esto como un acto de defensa. Ellos dicen, el pueblo de Israel, el gobierno de Israel dice que si no actúan en contra de Hamás, seguirán asesinando a ciudadanos judíos, los del grupo Hamás. Entonces es una manera, ellos dicen, de defenderse, es la posición de ellos. Nosotros tal vez estamos mirando eso como una venganza, ellos no lo miran como una venganza,
Porque la palabra del Señor dice que no debemos vengarnos, debemos dejar la venganza al Señor. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que, mis estimados hermanos y amigos, sigamos orando por el pueblo de Israel, sigamos orando por los habitantes, por el pueblo de Palestina, por los árabes en general también, y aprovechemos para orar para que millones de árabes y de islamitas o islámicos se conviertan en el Señor, se conviertan en cristianos. Es lo que debemos aprovechar este tiempo, y siempre debe ser nuestra oración para que el Evangelio de Jesucristo siga avanzando también en estos territorios, estas naciones que son difíciles, donde se persigue y aún se asesinan aquellos que predican la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es tiempo de seguir clamando a Dios por esta situación, y también para que millones, repito, del pueblo árabe se conviertan al Señor. Finalizamos orando, diciéndole gracias, Dios, por este tiempo de reflexión de tu palabra, y queremos, Dios de la gloria, que sigas ayudando en este conflicto para que desaparezca, para que cesen las muertes, la violencia, la injusticia, la venganza, Señor. Todo eso se ha detenido con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, ayuda al pueblo de Israel, ayuda también al pueblo de Palestina, que están padeciendo necesidades, hambre, escasez, una situación bien difícil, pero sobre todo que tu paz esté ahí en esos territorios y que se cumpla lo que tiene que cumplirse de acuerdo con tu palabra. El Señor Jesucristo dijo que estos son principios de dolores, estas guerras, rumores de guerra, no es el fin. Dijo, como algunos están diciendo por ahí que ya viene el fin, no. El Señor Jesucristo lo dice claramente en Mateo capítulo 24, no es el fin. Se levantará en guerra nación contra nación, reino contra reino, pero aún no es el fin. Así que nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas, y pasará en esta guerra lo que va a pasar, pero Dios seguirá siendo Dios, controlando la situación, y a nosotros el Señor nos pide que oremos para que esto sea detenido. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estimados hermanos y amigos, gracias por permanecer hasta este tiempo. Recuerde siempre, Cristo viene pronto. Manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones para usted y para toda su familia.